distinción entre lo verdadero y lo falso es cada vez más borrosa, debido a la manipulación de hechos, la contaminación del lenguaje y lo fácil que es atrapar una mente acrítica. Radio América te presenta Sed de Crítica, un espacio de reflexión y debate para tomar conciencia crítica de los hechos. Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto nuevamente volver a reencontrarnos con este espacio de Sed de Crítica y Diálogos Urgentes. En esta nueva entrega les acompañamos en este horario habitual de los miércoles. Hoy con un tema importante que tratar y hoy vamos a analizar la situación carcelaria de nuestro país. Después de 9 meses el gobierno central haya emitido un decreto supremo de indulto ante el hacinamiento carcelario que hay en nuestro país. De esos temas hablaremos y en esta oportunidad pues nos acompañan los representantes de derechos humanos y también de la Defensoría del Pueblo. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que lo difundimos en este horario a través de Radio Encuentro del Centro Juana Zurduy, asimismo a través de Radio América del Instituto Politécnico Tomás Katari IPTK. Bienvenidos y bienvenidas. Inicialmente le doy la cordial bienvenida al doctor Humberto Mayorga, representante departamental de la Defensoría del Pueblo. Un gusto saludarlo, doctor. Bienvenido al programa. Bueno, un saludo cordial a toda la audiencia y también a quienes están acá en mesa invitados, pues para abordar un tema bastante sensible que hace a todas y a todas las personas de nuestro departamento y de nuestro país. Muchas gracias, doctores. Nos acompaña también en este espacio don Freddy Jiménez, que es presidente de Derechos Humanos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Departamento de Chuquisaca. Señor Freddy, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Bienvenido al programa. Muy buenos días, estimada Carmen. Como siempre es un placer estar en este medio de comunicación y por ende pues a saludar a toda la población y bueno, estamos aquí prestos a compartir, a analizar un poquito esta ley que nos inmiscuye en absolutamente a todos, a toda la población y a toda la sociedad, porque es un sector que prácticamente ha quedado en el olvido por mucho tiempo y bueno, seguramente vamos a estar analizando todos estos aspectos en el transcurso del programa. Así es justamente el objetivo de nuestro programa, el conocer la situación carcelaria de nuestro país, además del hacinamiento y las exigencias de instituciones como la Defensoría del Pueblo, además del rol que cumplen los derechos humanos para que esto se solucione en nuestro país. Inicialmente, poniendo ya en contexto este tema, hace 9 meses es que, o recién después de 9 meses, el gobierno central ha emitido un decreto supremo, en este caso, de indulto ante esta problemática, el hacinamiento de las cárceles en nuestro país. Y según los datos que dio a conocer la Defensoría del Pueblo, la población carcelaria se incrementó de 24.000 a 32.500. Es por eso que una de las instancias a nivel nacional ha pedido acciones concretas al respecto ante esta difícil situación, porque también es vulnerar los derechos humanos de aquellas personas. Pero podemos decir que las autoridades tienen la importante tarea de elegir quiénes se benefician con este indulto. Pero antes vamos a conocer y quizá tal vez conocer algunos datos que tiene la Defensoría del Pueblo respecto a la situación carcelaria del país y por ende del departamento de Chuquisaca, doctor Humberto Mayorga. Bueno, sí, vamos a partir de alguna reflexión muy general en el sentido de que el tema de las personas privadas de libertad es una responsabilidad estatal, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que las personas están independientemente del tiempo bajo la custodia del Estado, pues es el Estado quien se responsabiliza de las personas. Un segundo elemento, la Defensoría ha estado realizando varios informes defensoriales con relación al tema de la situación de las personas privadas de libertad a nivel nacional, en particular en el tema de Chuquisaca, por ejemplo, podemos advertir que es una situación muy similar al resto del país en el sentido del hacinamiento alarmante, ¿no? Y si recorremos unos años atrás, por ejemplo, la situación carcelaria en nuestro país oscilaba en un 80%, por ejemplo, de detenidos preventivos y un 20% aproximadamente de personas que ya contaban con alguna sentencia ejecutoriada.
con el paso de los años este porcentaje ha ido teniendo alguna variación de aproximadamente 65% o de 60%, entre 60 y 65% ya de personas que se encuentran en una situación de detención preventiva, y un 40, entre 35 y 40% de personas que ya cuentan con una sentencia ejecutoriada. Pero más allá de estos datos estadísticos, lo que hace es de que se incrementan las personas en estos centros penitenciarios, pero no se mejoran las condiciones de vida al interior de estos centros. El último reporte oficial de este régimen penitenciario es que se cuenta a la fecha de aproximadamente 32.500 personas privadas de libertad, ¿no? En ese sentido, si bien hay este incremento, no hay mejoras al interior de los establecimientos penitenciarios que van a saturar los servicios básicos de agua, salud, prediarios y otros elementos que hacen a la vida de la persona. Desde una mirada de la defensa de los derechos humanos, nadie pide lujos, nadie pide situaciones extremas, no sé, exageradas, diremos así, pero sí condiciones básicas que respondan al respeto a la dignidad humana, y para ello es importante pues este análisis que permite dar una mirada general a estos espacios donde no responde a una realidad carcelaria, ¿no? Sin ir lejos, en Sucre estamos por casi cerca de las 1.000 personas en un espacio no acorde a esta cantidad de privados de libertad. Antes de las mejoras que se han realizado en nuestro establecimiento penitenciario de Sucre, era una cárcel, bueno, era un espacio no diseñado para una cárcel, pero sí que acogía a unas 120 personas que sin las mejoras generaba permitía acoger a unas 400 personas. Con los arreglos que se han ido haciendo durante estos últimos años, obviamente la cobertura de atención se ha ampliado, pero aún así no responde a una realidad de las casi 1.000 personas en un espacio reducido, que genera eso, saturación en los servicios higiénicos, alimentación, cocinas, pero esta situación se va a complicar cuando se tienen los días de visita. Entonces, en los días de visita a veces se duplica o triplica la cantidad de personas, porque cuando alguien va a visitar a un familiar no va solamente una persona, a veces va hasta la familia. Por lo tanto, tener en esas horas a mayor cantidad de personas en estos espacios, no hay lugares de recreación, lugares adecuados para las visitas familiares, se saturan los servicios higiénicos. Por lo tanto, es una situación bastante alarmante y de alta preocupación para el Estado, en la cual por una parte el Estado es responsable de esta situación, pero por otra parte también nosotras y nosotros tenemos que contribuir a mejorar estas condiciones de vida. Ahora, desde la mirada de los derechos humanos, está complicado el tema del hacinamiento en las cárceles del país, y sobre todo en el departamento de Chuquisaca. En algún momento, don Freddy, usted nos señalaba que incluso supera los 1.000 internos, internas, en este caso de las cárceles en el departamento de Chuquisaca. ¿Cómo esto afecta también a los derechos humanos de los privados de libertad? Bueno, primeramente indicar pues que efectivamente el hacinamiento no solamente en nuestro centro penitenciario de San Roque está completamente hacinado, sino que a nivel nacional esto ya ha sobrepasado. Y no hay una muestra clara del gobierno central, como indicaba aquí el doctor Humberto, de políticas de Estado que vayan a proteger, resguardar y garantizar la prevalencia de los derechos de estas personas, que si bien en su momento han perdido un derecho como es la libertad, pero no así los otros derechos que están intactos constitucionalmente. Por tanto, los convenios internacionales, los pactos que se han firmado, ellos también pues garantizan esa estadía tal vez temporal de estas personas en los diferentes centros penitenciarios. Y pues este hacinamiento ya preocupa a nosotros como institución. A través de la Nacional hemos hecho las representaciones pertinentes a las instancias internacionales, y seguramente pues estas también han tomado contacto con estas autoridades nacionales para que se pueda dar viabilidad a esta solicitud que hemos enviado nosotros en el mes de noviembre del 2023. Esta ha sido aprobada con la ley 5137 en la Asamblea Legislativa, y que hoy se ha aprobado o se ha promulgado como una ley presidencial de amnistía temporal con una vigencia de 1 año. El centro penitenciario de San Roque
primeramente estaba contemplado para una habitabilidad de unos 270 personas. Al día de hoy se ha triplicado, se ha cuatriplicado esa situación. El año pasado hemos cerrado con más de 1.200 privados de libertad a nivel departamental, y hoy estaríamos hablando, si mal no me equivoco, no quiero caer de irresponsable para mencionar cifras exactas, pero yo me atrevería a decir que estaríamos bordeando los 1.500 en todo el departamento de Chuquisaca. Solamente en población tenemos más de 890 personas privadas de libertad solamente en pabellón población. Pabellón 4 tiene otro monto. Pabellón Mujeres debe estar en este momento, hasta hace un mes atrás estaban 74 personas, mujeres privadas de libertad, y pues sumando a estos, en todo el departamento más las provincias, estaríamos hablando aproximadamente de 1.500 personas. En ese entendido, pues hay mucho por trabajar. Esperemos que a través de esta amnistía, de este decreto presidencial, se pueda descongestionar de alguna manera los centros penitenciarios, que no es una solución estructural a este problema penitenciario que tenemos en nuestro país. Nosotros hemos estado peleando hace bastante tiempo conjuntamente con el Defensor del Pueblo con lo que se refiere a la construcción del nuevo centro penitenciario de Duraznillos, tiene una ley nacional y que además es de prioridad nacional. Entonces, mientras no se dé cumplimiento a esa situación, esa ley queda todavía vigente, no ha perdido su vigencia, y vamos nosotros a seguir insistiendo a retomar ese propósito que se había trazado hace un tiempo atrás, para que estos privados de libertad puedan gozar de sus otros derechos de manera más digna, y no como ahora lo están haciendo en un inmueble improvisado, en la cual permanentemente están pues levantando construcciones mal planificadas. Los servicios básicos, como es el baño, ya han quedado pues completamente saturados. Tienen que hacer filas los privados de libertad para poder acceder a un baño. Han ampliado eso también, pero sin embargo no hay esa comodidad, o no hay esa condición para que ellos puedan permanecer en esta instancia. Y pues esperemos que esta amnistía pueda pues aplicarse lo más pronto posible, y nosotros seguramente aquí como Defensor del Pueblo, la institución régimen penitenciario de Chuquisaca, vamos a iniciar ya. Hemos estado tratando de contactarnos con el doctor Saavedra para justamente ya iniciar las acciones para que se pueda ya levantar una estadística. Creo que esa situación no va a ser mucho problema, porque el régimen penitenciario de Chuquisaca tiene las estadísticas, tiene las personas quienes se pueden beneficiar inmediatamente. Lo que sí va a demorar es en la burocracia que tenemos para lograr ese trámite, y que estas personas puedan apegarse y puedan beneficiarse con esta amnistía. Tomando en cuenta que es un decreto supremo, no es una ley, ¿es de vigencia inmediata, es de cumplimiento inmediato, o tiene que elaborarse todavía un reglamento, doctor? Bueno, este es un decreto presidencial, que en realidad ese es el nombre. Es una atribución privativa del presidente. Hasta hace tiempo atrás solamente era la decisión presidencial de poder emitir un decreto de esta naturaleza. Hoy debe ser validado, diremos así, por la Asamblea Legislativa. Por eso también ha habido esta situación de esta demora de varios meses. Y bueno, es importante también recordar la historia de los indultos en Bolivia, ¿no? Creo que es parte también de este análisis. Esta figura que se establece ahora, hablamos del indulto y la amnistía, que en realidad son dos figuras diferentes, ¿no?, que tienen una misma finalidad, de generar un beneficio a una persona privada de libertad, ¿no? La amnistía está más que todo enfocada a las personas que se encuentran en una situación de detención preventiva, y el indulto básicamente está destinada a personas que ya cuentan con una sentencia ejecutoriada. Ahora, cuando un país, cuando una autoridad pretende emitir un decreto de esta naturaleza, amnistía e indulto, pues en su análisis inicial tiene que saber a cuántas personas va a beneficiar, ¿no es cierto? Porque es una política finalmente de Estado. Dice, bueno, con esta normativa van a beneficiarse más o menos tantas personas. Y esa cantidad aproximada de este beneficio es a partir de un análisis que se realiza de la situación carcelaria y de las diferentes restricciones que establece la propia norma, ¿no? Porque debe quedar claro para la población que nos escucha que cuando hablamos de amnistía e indulto,
no quiere decir que todas las personas van a poder beneficiarse de esta posibilidad. En ese sentido, hay varios delitos, por una parte, que no que no son posibles de acceder al indulto porque lo establece la norma. Hay otro tipo de delitos que son muy cuestionados, por ejemplo, a la sensibilidad de la población, por ejemplo, el tema de agresiones sexuales, ¿no es cierto? Y estos delitos, y entre otros que los podemos ir viendo con más calma, están restringidos para poder acogerse a este beneficio. Nada más como un antecedente. Por ejemplo, el 2019 se han beneficiado con una ley del indulto 1.365 personas. El 2020 se han beneficiado 1.234, el 2021 se han beneficiado 796 personas, y con este indulto y amnistía se pretende, pues es una expectativa, una aproximación de unas 2.000 personas. Ya. A pesar de esa situación, y si estamos hablando de 32.500 personas aproximadamente a nivel nacional, el hecho, si se lograría, por ejemplo, que se accedan a este beneficio estas 2.000 personas, aún así no resuelve el problema carcelario del país, ¿no? Pero si retrocedemos mucho más atrás, ¿no? Hemos citado solamente la 2019, hay un indulto, una ley un decreto presidencial del indulto y amnistía que es del año 2000. En la historia de los indultos, porque después del 2000 ha habido un corte hasta después de otras gestiones que se han emitido estas normativas. En el indulto del 2000, que era el año de la condonación de la deuda externa, que era el año del jubileo, entonces el contexto, las condiciones se dan justamente para que desde una recomendación desde la Iglesia en el tema del jubileo, ¿no? Y la condonación, decíamos, de la deuda externa, se aplica un decreto presidencial que viene a ser el referente en la historia de los indultos, porque si bien en esos años no habían 32.000 privados de libertad, había una cantidad mucho menor, es un indulto referente porque habla de un indulto total, de un indulto parcial y de una amnistía. ¿Qué significaba aquello? Que, por ejemplo, podían acceder personas al indulto, ¿no? Pero también habían personas que podían acceder a un indulto parcial que implicaba la reducción de la tercera parte de la sentencia que le habían impuesto a la persona. Entonces, es uno de los indultos donde se ha beneficiado la mayor cantidad de personas privadas de libertad. Por un lado, aplicándose el indulto, pero por otra parte, aplicándose la figura de la reducción de un tercio de la condena, que si bien no salieron inmediatamente, ¿no?, como en estos casos se dan, sino que ha permitido reducirse ese tiempo, esa tercera parte, y ha acortado el tiempo de permanencia de las personas privadas de libertad. Hay un registro un poco histórico donde todos los departamentos han accedido a este beneficio por el indulto total y por el indulto parcial. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos un indulto y una amnistía. No trae la figura de este indulto parcial, y en este proyecto de indulto que se ha estado elaborando junto a régimen, a la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones como la Pastoral Carcelaria, viene planteando, o sea, para este indulto del 2025 se ha ido planteando esta figura también del indulto parcial, que tomando en cuenta la referencia de este indulto inicial del 2000, que ha marcado un poco línea en esta situación. Hoy esta normativa es un tanto restrictiva, obviamente por la cantidad de personas que podrían beneficiarse. Debe hacerse un análisis minucioso de las personas que van a acceder, porque hay una serie de que se los llama comúnmente candados, ¿no es cierto? En ambos casos, tanto en indulto y amnistía, hay algunos delitos que no pueden habilitarse, no pueden ser candidatos a algunas personas, pero ya en lo específico, tanto en el indulto como para la amnistía, hay una serie de candados que hace que de ese porcentaje total van a ir bajando. En un resumen, para terminar mi intervención, en el caso de Chuquisaca, en los indultos anteriores, muchas veces se llegaban a beneficiar muy pocas personas, llegaban a 5 o 6 personas del total de las personas privadas de libertad. Entonces, claro, muchas personas privadas de libertad preferían acceder a los otros beneficios que establece la norma. Por eso decimos que esta imposición de estos candados hace que la figura del indulto no es una respuesta a la situación de hacinamiento. Tiene que haber otros elementos también que ayude no solamente a
bajar el índice de hacinamiento, sino también hay que pensar en las condiciones generales, hay que tener una mirada mucho más integral para ello, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor, por orientarnos también con esos criterios respecto a cómo fue el indulto y la amnistía en nuestro país. Ahora, la consulta para don Freddy. Una vez que ya se tiene este decreto, ¿quién se encarga de evaluar quién se beneficia, quién no se beneficia con este decreto supremo que ha emitido el gobierno central? ¿Hay una comisión conformada por quiénes? Tal vez alguna autoridad jurisdiccional que justamente realiza este análisis. ¿Cómo es el mecanismo para ver quiénes se benefician, don Freddy? Bueno, como en otras anteriores gestiones se han realizado este tipo de procedimientos, primeramente régimen penitenciario departamentales, las departamentales son las responsables de gestionar este beneficio a la cual se pueden adherir algunos privados de libertad, pero sin embargo nosotros como institución, como parte solicitante y hemos presionado bastante para que esta situación se pueda dar desde el mes de noviembre, debido justamente a este hacinamiento que existe y a otras alternativas que también hemos apelado y que en su momento lo vamos a comunicar a la población, en la cual también se ha estado gestionando algunas otras alternativas, otras salidas jurídicas para que los diferentes centros penitenciarios puedan descongestionarse. Hay bastantes detenidos preventivos, que son los que hacinan bastante estos centros, pero sin embargo, volviendo al punto, vamos a indicar que nosotros como institución también, seguramente el Defensor del Pueblo también lo va a hacer llegar su nota correspondiente, nos vamos a adherir a esta comisión que esperemos se conforme, y también vamos a solicitar que sea el régimen penitenciario la que asuma la responsabilidad y no se esté cargando estas obligaciones a las espaldas de los privados de libertad. ¿Por qué vamos a solicitar esta situación? Debido a que hay muchos privados de libertad ya de la tercera edad que están completamente olvidados por sus familiares. Entonces eso también va a generar un problema para esta situación. Seguramente nos vamos a encontrar en el camino de que muchas personas de la tercera edad no van a querer abandonar los centros penitenciarios, porque no tienen familiares que les esperan afuera, y por tanto van a preferir estar ahí a que estar pasando penurias afuera de estos centros penitenciarios, ¿no? Entonces va a haber seguramente algunos inconvenientes dentro de esa situación. El régimen penitenciario tiene que hacer las gestiones necesarias conjuntamente. Como institución nosotros vamos a respaldar, seguramente aquí el doctor también va a manifestar o va a interponer sus buenos oficios para que estos privados o estas personas que van a calificar puedan ser beneficiadas sin ese gasto que si bien ya están pasando esta temporada o este tiempo determinado privados de libertad, no generan recursos económicos, y pues entonces nosotros como instituciones que hacemos trabajo social vamos a coordinar, vamos a poner todas nuestros buenos oficios y todos nuestros voluntarios para que puedan sumarse a todo este proceso que se va a llevar adelante. Como me indicaba en un principio, régimen penitenciario ya tiene identificado, ya en una reunión aquí, y ahora complemento con esto lo que estaba manifestando hace un momento, de salidas alternativas en las cuales ya se ha evaluado inclusive los casos extremos de las personas con libertad, con enfermedades terminales, que se puedan revisar sus procesos de manera extraordinaria en otras instancias. Por decir, ya han ido a casación, ya han agotado el Tribunal Constitucional, entonces a otra instancia estamos viendo esa posibilidad, se está trabajando, es parte también de esta comisión. Esta comisión se ha organizado con el Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura también preocupado por toda esta situación, y también está participando la justicia en esta comisión, Defensor del Pueblo, Derechos Humanos, este régimen penitenciario, Fiscalía. No quiero olvidarme de otras instituciones que también están coadyuvando en este trabajo para buscar justamente esas salidas alternativas jurídicas que nos permitan. Hay bastante detenido preventivo, y eso pues también significa erogar más gastos al erario nacional, y bueno, sabemos y todos conocemos de que esta responsabilidad de los prediarios, que es netamente del gobierno central,
están pues ahora en espaldas de los gobiernos departamentales a través de un decreto supremo, y que esto de una u otra manera está mermando la economía y el presupuesto de los gobiernos departamentales. Ya no solamente es Chuquisaca la que tiene ese problema del pago de los prediales, también están los otros departamentos pasando ya esta crisis económica y están repensando ya devolverle esa responsabilidad al gobierno central, porque hay reducción en el presupuesto departamental y esto se va a volver más insostenible, y de aquí hacia adelante podemos tener muchos problemas, podemos tener violencia al interior, como se ha suscitado el año pasado por la falta de ese pago de prediales. Entonces eso también nos llama mucho la atención. Hay bastante trabajo, estimada Licen, para el conocimiento de la población también, que nosotros como población somos corresponsables de esas políticas de Estado que se vayan a implementar. Nosotros como sociedad civil tenemos que estar preparados y tenemos que ser parte coadyuvante para que estas personas puedan recibir en esa estadía que están en los centros penitenciarios, como se llama y que dice en la normativa, una terapia ocupacional, una reinserción social, que no existe en ninguna parte de nuestros centros penitenciarios. Está en teoría, está en papel, pero no se aplica. Por tanto, nosotros como institución también estamos preparando ya nuevamente otros proyectos de leyes que vamos a enviar a la Nacional, y a través de la Nacional hacer llegar a la Asamblea Legislativa, en lo que se refiere a una política de Estado de infraestructura adecuada de los diferentes centros penitenciarios y de los diferentes departamentos. Chonchocorro, Palmasola, El Abra, esas cárceles que se llaman de alta seguridad han quedado pequeñas, hay que repensar nuevamente en otros centros, en otra infraestructura mucho más amplia, que pueda permitir a estas personas tener una estadía más acorde a las condiciones que ahora viven. Y también pues paralelamente vamos nosotros a solicitar de que esta instancia ya no sea netamente de responsabilidad del gobierno central, sino que a través de una normativa también puedan deslindar esa responsabilidad a las privadas, como en otros países sucede en otros países y han tenido mucho éxito, y creo que lo bueno siempre hay que copiar, eso es bien sabido, y por tanto pues la privada va a dar un mejor enfoque, una mejor administración a estos centros penitenciarios. Los centros penitenciarios en todo el país tiene recursos humanos muy calificada. Solamente sin ir lejos, aquí en el departamento hay muy buenos artesanos, muy buenos carpinteros, muy buenos electricistas que bien pueden servir a la sociedad con su mano de obra y autosustentarse para su estadía, ¿no? Entonces, es lo que no estamos... En este momento, los centros penitenciarios tienen recursos humanos ociosa, que no están produciendo y no hacen nada, y no tienen esa reinserción social, esa terapia ocupacional. Y eso debido también a la falta de infraestructura. No hay equipamiento, no hay infraestructura, y eso conlleva a otro problema, y que el gobierno nacional y departamental tiene que seguir erogando gastos en estas personas. Se daría, nosotros creemos que a la privada estos harían uso más adecuado, más eficiente, más eficaz de estos recursos humanos, no solamente con profesionales. Se puede abrir centros o clínicas o ambulatorios con estas personas. Ahora ahí efectivamente me van a decir, ¿y cómo van a salir? Vamos a necesitar más policías para que hagan el resguardo. Se pueden hacer consultores móviles a un costo mucho menor, que eso vaya a aportar al ingreso de estas personas o de esta administración, para que ellos también puedan ver, como mencionaba Humberto, la alimentación, que es muy precaria también, ¿no? Entonces tienen una alimentación muy precaria, y con eso ellos también en este centro penitenciario de Duraznillo que nosotros estamos gestionando y vamos a seguir gestionando, el proyecto es muy ambicioso, es cierto, pero reúne todas las condiciones. Es más, incluso tiene pues hasta sus carpas solares con sus viveros, ¿no? Entonces, donde las mismas mujeres pueden autoproducir los productos, los mismos varones, hay agrónomos, hay estudiantes de agronomía, hay estudiantes de derecho, de otras, que bien pueden prestar sus servicios a la población, los carpinteros, los electricistas, hacer un convenio con las alcaldías, con las gobernaciones, a ir a hacer mejoramiento de las escuelas, de los colegios, de los centros militares, que hay tantas instancias del Poder Judicial, tantas instancias que requieren de ese servicio,
y que bien a través de un acuerdo interinstitucional se pueden autosustentar, pueden generar sus propios ingresos, y el gobierno, en lugar de estar erogando esos gastos en los prediarios, podría invertir más en salud y en educación, que prácticamente de un tiempo a esta parte de la educación está por los suelos. Bien, muchas gracias por estas aclaraciones y además el planteamiento que se tiene en torno a cómo enfrentamos el hacinamiento, cómo enfrenta el Estado frente a este hacinamiento en las cárceles de nuestro país. Doctor, para adentrarnos más en el decreto supremo que ha emitido el gobierno central, ¿quiénes pueden beneficiarse? Hace instantes usted ya un poquito adelantaba respecto al beneficio que podrían tener algunos privados de libertad. Por ejemplo, en este indulto, los sentenciados por hechos de violación, de feminicidio, ¿eso se pueden beneficiar? ¿No se pueden beneficiar? ¿En qué casos concretos podría beneficiar este indulto a estas personas, doctor? Sí, un poco volviendo al tema que nos convoca hoy día, creo que es primero resaltar y valorar este espacio que se nos está brindando, porque a partir de ello permite también que privados de libertad, no solamente acá de Sucre, sino del departamento, escuchen, ¿no sé, todo este espacio, y que también sea un espacio de información, ¿no? En la consulta anterior se refiere a que ¿quiénes pueden solicitar? ¿No? Era uno de los temas, ¿no? Tanto la persona privada de libertad, ¿no? Que puede hacerlo de manera directa, puede ser a través de un apoderado con una autorización o una representación notarial, puede ser un abogado particular, cualquier otra institución, puede ser defensa pública, y también se le incluye la Defensoría del Pueblo como las instituciones que puedan solicitar o puedan presentar a un candidato, diremos así, que pueda beneficiarse del indulto o la amnistía. Este trámite tendría que durar en tiempos normales 23 días, ¿no? 23 días porque una vez que se presenta esta solicitud, se la hace al director del régimen penitenciario, quien tiene 3 días para ver si esto es viable o si existen algunos aspectos que hay que subsanar. Si hay que subsanar, pues se le otorga 2 días. Para esta situación, tanto para el indulto como para la amnistía. Después se pasa al Ministerio de Gobierno para que en un plazo de 2 días pueda emitir un visto bueno, o sea, hay que emitir una resolución, además que esta persona indica que ha sido beneficiaria del indulto o la amnistía, y posteriormente esta resolución tiene que ser homologada ante el juez de ejecución penal, ¿no? Para que pueda otorgar el mandamiento de libertad. Y una vez que se otorga el mandamiento de libertad, pues hay 3 días para que pueda, una vez emitido esto, recién la persona pueda gozar de esta libertad. Entonces, si sumamos todos esos tiempos, todos esos espacios, estaríamos hablando de que el trámite tendría que durar un aproximado de 23 días. Ahora, en la pregunta, hay algunas exclusiones generales, ¿no es cierto? ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden? Para ambas figuras hay unas exclusiones generales que establece el artículo 3, que indica que la persona privada de libertad, si se encuentra sentenciado o procesado por los delitos que la propia norma, la Constitución o el Código Penal establezca la prohibición de acceder al indulto, pues no lo pueden hacer, ¿no es cierto? Eso de manera genérica. O las personas que, encontrándose privadas de libertad, habrían cometido otro delito en su permanencia, ¿no es cierto?, y que estén siendo procesadas o que hayan tenido algún tipo de sentencia, tampoco pueden ser beneficiarias de aquello. O que la persona privada de libertad sea reincidente de un delito, tampoco puede beneficiarse. O la persona que se haya beneficiado en indultos anteriores con una antigüedad, digamos, de unos 5 años, tampoco podría beneficiarse del indulto. Pero también existen otro tipo de restricciones en las cuales se establece que no es posible proceder estos delitos. Por ejemplo, cuando la pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea de 10 años, no es posible aquello. Delitos de genocidio, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, robo agravado, robo de minerales, secuestro, contrabando, tenencia o porte o portación de armas no convencionales, tráfico de armas, delitos financieros, tampoco pueden acceder de este beneficio. Delitos contra la libertad sexual que me consultaba, ¿no?, a excepción de los delitos de actos obscenos y publicaciones y
espectáculos obscenos, en ese caso sí, pero no los delitos de libertad sexual. Delitos que están establecidos en la ley 04 relacionados al tema de corrupción, enriquecimiento ilícito, tampoco pueden acceder. Delitos de violencia contra las mujeres, que establece la ley 348, tampoco pueden acceder a aquello. Delitos de acoso político o violencia política contra las mujeres, establecidos en la 243, tampoco. Delitos cuya víctima sea niño, niña, adolescente o persona con discapacidad, también hay esa limitante, no pueden acceder. Delitos de sustancias controladas, estamos hablando de la ley 1008, tampoco. Delitos con víctimas múltiples, delitos de homicidio, lesiones graves, gravísimas en accidentes de tránsito con agravante, que estén, digamos, bajo la dependencia del alcohol, tampoco pueden acceder a este beneficio. Si se dan cuenta, estos son los que se llaman los candados, ¿no es cierto? Entonces, una vez que hay estos candados, se dice, todas estas personas no van a poder acceder al beneficio, tendrían que acceder otras que no están en estas prohibiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas limitaciones se presentan tanto en la figura del indulto como de la amnistía, para que no puedan acceder de estos beneficios, ¿no? Obviamente que en el caso de la amnistía, si bien son personas que están privadas de libertad en un proceso, pero que además, incluso si estas cuentan con alguna situación de afectación en su salud, mujeres que tienen hijos menores de 1 año al tiempo de la publicación de este beneficio, pues podrán, digamos, acceder a estos, siempre y cuando, ¿no es cierto?, no se encuentre en estas restricciones que acabamos de leerlas. Por ejemplo, ¿quiénes pueden acceder? Personas que, varones de 58 años, ¿no?, o mujeres de 55, personas con discapacidad, con una discapacidad grave o muy grave, personas con enfermedades con insuficiencia renal en estadio terminal, mujeres en estado de gestación, a la fecha de publicación del presente decreto presidencial, podrán acceder siempre y cuando no estén contemplados en esos delitos que hemos dado lectura hace minutos atrás. Entonces, ahí está esta diferencia, quiénes pueden y quiénes no pueden acceder a este beneficio. Esto también es importante aclarar para no generar una suerte de preocupación en la población, ¿no? Porque a veces se habla del indulto o que se vaya a implementar y puede haber una reacción negativa de la población en el sentido de decir, todos van a salir. Esta figura aclara de que no son todos, ¿no es cierto? Entonces hay estas limitaciones, hay estas restricciones que hace la inviabilidad a poder acceder de este beneficio. Muchas gracias por ese dato, doctor. Era importante conocer los pasos que los privados de libertad que cumplan estos requisitos deban cumplir, valga la redundancia, para poder ser beneficiados. Pero no es que ellos inicien el trámite y de ya les van a aceptar el trámite de indulto, sino que hay todavía un proceso de evaluación para ver si se acepta o no se acepta. ¿Qué otros elementos más contempla este decreto, doctor, una vez que se presente este trámite y la duración y demás? Bueno, en realidad, como decíamos, en tiempos regulares tendría que durar 23 días, ¿no? Ellos deben presentar una serie de documentos que acredita, por ejemplo, la situación de su permanencia, ¿no?, su sentencia, su documento de identidad, para que todo este cúmulo de documentos puedan ser presentados con una solicitud por las instituciones que hemos dado a conocer, y a partir de ahí empieza a contarse estos días, ¿no? En teoría, en menos de un mes tendría que haber ya un resultado de las personas que puedan acceder a este beneficio, ya sea del indulto o ya sea de la amnistía. Pero bueno, una vez que llega al régimen toda esta carpeta, pues ellos deben verificar si es reincidente, no es reincidente, si se benefició en los últimos 5 años, no se benefició, si ingresa en la lista de estos delitos que no son posibles del beneficio, si tiene los certificados médicos que acreditan su situación, y a pesar de contar a veces con estos certificados médicos, o a pesar de contar con la edad que podría ser uno candidato, hay que volver a revisar si está en los delitos que excluyen estos beneficios, porque a partir de ahí se va a ir bajando con seguridad la cantidad de solicitudes que se vayan presentando. Entonces esto va a bajar para decir, bueno, en el caso de Chuquisaca, por ejemplo, tanto en Sucre como en las carceletas, pueden ser tantos beneficiarios, ¿no? Se tiene que emitir una resolución para el Ministerio de Gobierno,
y esta resolución vuelve para que pueda ser homologado ante la autoridad judicial competente, ¿no? Ese trámite tendría que durar ese tiempo, pero es más o menos así como se establecen estos indultos, estas amnistías, estos decretos, con una serie de restricciones y limitaciones que producto de ello pues se determina más o menos cuántas personas podrían ser beneficiadas. Con todos estos elementos que nos ha descrito y los requisitos que deben cumplir los privados de libertad, ¿cuántos más o menos considera derechos humanos que podrían beneficiarse en el caso del departamento de Chuquisaca, don Freddy? Bueno, acotando un poco más a lo que ha mencionado el doctor Humberto, bueno, no vamos a dar un dato exacto porque esas estadísticas, como siempre hemos mencionado, varían y bueno, hay más personas que ingresan que las que salen, ¿no? Lamentablemente en nuestro sistema judicial, que también hay que trabajar bastante, y estamos impulsando también algunas iniciativas para que podamos en su momento sentarnos en un momento, en una mesa o en una mesa de trabajo, en un diálogo, para que se puedan tratar todos esos temas y se pueda ver de manera extraordinaria los casos que llaman la atención bastante. Sin embargo, nosotros como institución y como estamos permanentemente al interior de San Roque, nosotros hacemos una estimación no en cantidad, sino que en porcentaje. Vamos a hablar de un aproximado de un 3 al 4% a nivel departamental, y a nivel nacional de un 8%. Creemos que ese porcentaje puede variar de acuerdo a las limitantes que acaba de mencionar el doctor. No todos se van a beneficiar, como ha indicado. Va a haber la valoración, la calificación, el grado de convivencia que han tenido al interior. No nos olvidemos que los diferentes centros penitenciarios tienen su reglamento interno disciplinario, y que esto también, cada que infringen los privados de libertad, pasa a manos de la autoridad judicial para que se pueda valorar, y esto agrava su situación también de estas personas. Entonces hay muchas personas que nosotros escuchamos en San Roque de que menciona de que cometer una falta no va a implicar en nada a ellos, pero cuando se da este tipo de indultos, de amnistía, es donde ellos son pues los primeros que salen a querer beneficiarse, pero sin embargo no se dan cuenta que todos esos antecedentes o todas esas faltas que han ido cometiendo son acumulativas, y eso van a impedir que estas personas también puedan beneficiarse de esta amnistía. En cuanto a los sectores vulnerables, que ha mencionado el doctor, claro que están ahí las personas de la tercera edad, tanto en varones como mujeres, que van a ser beneficiadas, ¿no? Personas, nosotros en el primer original que habíamos mandado se contemplaba justamente a todos estos sectores, incluido a las personas que habían cumplido un cuarto de su condena, pero que no tenían sentencia ejecutoriada hasta la fecha, ¿no? Entonces hay muchas personas que están siendo vulneradas en ese derecho, están 10, 15, 20 años que hasta la fecha no tienen sentencia ejecutoriada. Entonces creo que ahí no se ha contemplado en este nuevo decreto presidencial, pero que debería de ampliarse. Tal vez seguramente podemos enviar una nota para que se pueda poner en consideración. Es más, algunas personas que indicaban que se acercaban a la institución, indicando de que se pueda contemplar también en esta amnistía a las personas que vulgarmente llamamos como burritos, y que por primera vez han sido encontrados con estupefacientes, que normalmente lo conocemos como narcotráfico. Creemos que estas personas no están contempladas también, pero es un tema muy, muy delicado que hay que tratar todavía, porque no está haciendo daño a una persona, está haciendo daño a toda una sociedad con este tipo de estupefacientes que circulan de manera ilegal, y pues que van en contra no solamente de un determinado sector de la población, abarca a todos los sectores. Hay niños, mujeres, mayores, y de todo nivel, ¿no? de todo nivel social, que están afectados por este flagelo como es el narcotráfico. Entonces es un tema que no se ha considerado y se ha dejado de un lado por la delicadeza de esta situación. Pero sin embargo, creemos que los que no tienen sentencia ejecutoria también deberían de estar considerados, pero eso seguramente, como ha manifestado el doctor, va a ser cada régimen penitenciario departamental quienes van a evaluar conjuntamente con la comisión, quienes van a dar seguramente vamos a
tratar de colaborar a la mayor cantidad de gente, pero que realmente amerite ser beneficiada con esta situación, porque hay personas que realmente su conducta es mucho que desear al interior de estos centros penitenciarios. Nosotros lo vemos aquí, incluso en las provincias, ¿no? Hay bastante faltas que cometen, algunas irregularidades, que de una u otra manera con el apoyo de terceras o incluso de los mismos policías que ha sido tan denunciado hace bastante tiempo, son cómplices, ¿no? Entonces hay ingresos de celulares, ingresos de armas de fuego, hay ajustes de cuenta al interior, y estas personas creo que no van a calificar, y como indicaba Humberto, no deben crear falsas expectativas a la población. Esta amnistía es clara, concreta y tiene sus aristas que se tienen que respetar. Aquí lo que nos preocupa a nosotros es lo burocrático que va a ser esta situación. Como si bien indicaba aquí el doctor Humberto, son 23 días que tienen. Esos 23 días es simplemente la administrativa. Una vez que va a la autoridad judicial, tiene que también dormir el sueño de los justos, ¿no? Y si no hacemos una representación conjunta, un seguimiento permanente, creo que esto se puede extender hasta unos 7, 8 meses, a lo mucho. Por eso esta amnistía tiene 1 año de vigencia. Ese año tenemos que tratar de reducirlo, y esperemos que así se haga con el esfuerzo, con el trabajo y la dedicación que lo pongamos. Pero vuelvo a reiterar, para personas que ameritan, que realmente van a cumplir con las condiciones y con los requisitos que están franqueados ya, y que eso les va a permitir beneficiarse de esta situación. Muchas gracias por sus aclaraciones, don Freddy. Hemos llegado a la recta final de este espacio y nos gustaría, así de concretito, por favor, usted que ha estado haciendo seguimiento al tema de la nueva infraestructura del centro penitenciario de Duraznillos, ¿en qué etapa se encuentra? ¿Qué gestiones se ha hecho así ya para el cierre de don Freddy? Por favor, así cortito. Bueno, este proyecto se ha paralizado por todas las convulsiones, por toda la situación que hemos estado atravesando el año pasado, por todas esas situaciones de bloqueos y todo lo que ha acontecido en nuestro país. Se ha quedado estancado en que el Ministerio de Gobierno hasta la fecha no ha emitido la nota correspondiente o la nota oficial de solicitud de transferencia de los terrenos de Duraznillo a nombre del Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno tiene que hacer llegar esa nota formal. Hemos ya cancelado 2 reuniones oficiales con el Ministro de Gobierno justamente para garantizar esa nota, pero no se ha llevado adelante justamente por esos conflictos que hemos tenido. Pero sin embargo vamos a volver a retomar. Estuvimos pensando de hacer a través de la gobernación por iniciativa propia. Puede ser, es factible, se puede hacer todo el trámite, se aprueba la ley en la Asamblea Departamental, que están con toda la predisposición, se aprueba esta situación, se va a la Asamblea Legislativa Nacional, aprueba la Nacional, llegamos, tocamos las puertas del Ministerio de Gobierno y nos frenan. Nos dicen, ojo, un ratito, yo nunca he pedido que hagan transferencias de terrenos a nombre del Ministerio de Gobierno y nosotros no vamos a asumir ninguna responsabilidad. Entonces se ha considerado esa situación también en una reunión, y hemos visto por conveniente seguir insistiendo la buena voluntad de estas autoridades nacionales de que emitan esa nota. Una vez emitida esa nota formal, el Ejecutivo Departamental, la Asamblea Departamental se han comprometido, hay el compromiso de estas instancias de acelerar ese procedimiento para que esta ley departamental de transferencia de los terrenos de Duraznillo a título gratuito a nombre del Ministerio de Gobierno se traslade a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, la Brigada Parlamentaria, lo propio, se han comprometido a gestionar, a acelerar ese proceso para que inmediatamente se remita al Ministerio de Gobierno, y el Ministerio de Gobierno hay esa voluntad de invertir, de llevar adelante este proyecto. Reitero, hay una ley, la ley no se discute, se cumple, y por tanto estas autoridades, si no van a dar lugar a la petición que vamos a hacer, hemos enviado varias reiterativas, si no dan lugar para conocimiento de la población, vamos a presentar una acción popular. Es la única alternativa que nos queda para
exigirles que cumplan sus funciones a estas autoridades. Caso contrario, estarían yendo en contra de la Constitución y estarían siendo sujetos de procesos judiciales más adelante de juicio de responsabilidades por incumplimiento a la normativa. Bien, don Freddy, le agradecemos mucho por contar con su presencia y también actualizarnos respecto a este seguimiento que se hace para esta nueva infraestructura. Muchas gracias, que sea hasta otro día. No, como siempre, estimada Carmen, nosotros somos los agradecidos, vamos a estar siempre atentos a su convocatoria. Hay muchos temas por tratar y hay muchos temas que podemos orientar a la población y bueno, pues agradecerles nuevamente, estamos siempre atentos a su convocatoria. Doctor Humberto Mayorga, a usted también le agradecemos, quizá para el cierre ya algunas puntualizaciones de los temas que hemos abordado como una forma de concluir en este caso esta charlita que hemos tenido, doctor. Sí, quizás volviendo al tema que hemos sido convocados, cuando se aplique o bueno, cuando se concede el indulto o la amnistía a una persona privada de libertad, pues esta no exime la responsabilidad civil, ¿no es cierto? Pues que esta permanece intacta, esta todavía debe cumplirse, a excepción del tema de las costas, ¿no? En el caso del indulto no incluye la exención de las multas y costas, mientras en la amnistía se da esa figura, ¿no? Ahora, en el tema del tiempo, una vez que llega esta resolución ante el juez, ¿no? Ante la autoridad judicial, pues esta tiene 3 días para emitir ya el mandamiento de libertad. Entendemos que si bien este indulto es 1 año, durante este año pueden hacerse estos trámites, pueden conocerse situaciones que ameritan un análisis. Este análisis lo debe hacer el régimen penitenciario a partir de las carpetas que se vayan presentando, pero este proceso de información debe llegar también a las carceletas, ¿no? Es importante también que las personas privadas de libertad conozcan en su integridad el contenido de esta norma, las restricciones, las posibilidades de poder acceder a la misma, porque hay una preocupación alta de que en las carceletas a veces la información no es oportuna, no es inmediata. Estamos con un tema recurrente nosotros, que es el tema de Camargo. No vamos a descansar hasta que se mejore las condiciones de Camargo, y aquí juegan 2 instancias que son las que van a ayudar para terminar, esto. Los municipios, la Mancomunidad de los Intis debe también sumarse a estas iniciativas para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad en Camargo, pero también el régimen penitenciario tiene una obligación principal, no puede ver de palco durante muchos años, estamos hablando más de 20 años, que esta carceleta esté en estas condiciones es una responsabilidad estatal y no podemos dejar que esto continúe de esa forma. El régimen penitenciario tiene que extremar los esfuerzos para brindar las condiciones básicas, pero también los municipios sumarse a estas iniciativas, porque está en su nivel competencial también atender el tema de la seguridad ciudadana y atender la situación de sus habitantes, de sus municipios, con apoyos que permita también mejorar estas condiciones. Después será Monteagudo, Padilla, Tarabuco, pero debe haber una mirada que es el reflejo de la sociedad, una cárcel en nuestro país. Doctor Humberto, muchas gracias nuevamente y a ambos por acompañarnos en esta oportunidad para hablar sobre este tema. Muchas gracias, que sea hasta otro día. Amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Muchas gracias. Agradecer a los diferentes oyentes y además los seguidores de ambas plataformas, tanto de Radio América del IPTK como Radio Encuentro del Centro Juana Zurdur, por habernos acompañado y pues honrado con su sintonía. Nosotros volvemos el próximo miércoles con similar programa. Que sea hasta entonces. Vivimos en un mundo donde la distinción entre lo verdadero y lo falso es cada vez más borrosa, debido a la manipulación de hechos, la contaminación del lenguaje y lo fácil que es atrapar una mente acrítica. Radio América te presenta Sed de Crítica, un espacio de reflexión y debate para tomar conciencia crítica de los hechos.